Demonios femeninos. La sexualidad es una parte esencial de la demonología, y no solo de la demonología cristiana. Los asirios, semitas, sumerios, babilonios y griegos, por ejemplo, creían en demonios masculinos, femeninos y hermafroditas, en consecuencia, creían en una sexualidad demoníaca, ya que la diversidad de sexos es impensable si ésta no tuviese una función práctica. John Milton asegura en El Paraíso Perdido, Lost Paradise, que los demonios no poseen sexo, sino que asumen las características de los dos sexos predominantes, a veces al mismo tiempo, en función de su propia personalidad. Nicolás Remy, autor de Daemonolatria e Libris 3, jura que los demonios son incapaces de amar, pero perfectamente capaces de tener sexo, y que incluso viven en perpetuo estado de lujuria, ya que para ellos el sexo no tiene ningún vínculo con el amor y la ternura, por el contrario, solo sirve como ejercicio para someter y humillar a sus seguidores. Por otro lado, Tomás de Aquino, Plutarco, y otros, sostienen que los demonios son incapaces de sentir lujuria o deseo, pero no niegan su sexualidad, cuyo fin último sería provocar dolor en sus adeptos. El Malleus Maleficarum, por su parte, señala que los demonios no aman a sus brujas, y que sus relaciones sexuales tienen la función de sellar un compromiso infernal que las mancilla a los ojos del Señor, haciéndoles imposible acceder a las delicias celestiales, al parecer, ajenas a las tertulias de la carne. William de Auvergne, contrario a las opiniones del Malleus Maleficarum, confiesa que los demonios sienten una particular debilidad por las mujeres de cabello largo y senos ampulosos. Pero en este caso vamos a hablar de todos aquellos demonios femeninos, el encanto de la maldad. Abrael. Abrael, llamada la reina de los súcubos, se dedica especialmente a seducir a hombres de ascetismo dudoso, más puntualmente a campesinos y varones de poca instrucción formal. Para ello adopta la forma de una mujer bellísima que los cautiva de inmediato. Acto seguido dispone de ellos a su antojo, llevándolos a cometer verdaderas locuras para saciar sus caprichos. En su obra de Monolatría, Nicolás Remy la describe con una mezcla de respeto y pavor. Allí aporta un detalle indescifrable, que podría ser tanto una crítica como un elogio. En el instante en el que Abrael se manifiesta, y con apenas contemplarla, todos los miembros del observador se vuelven rígidos. Lamentablemente Abrael suele agotar rápido la vitalidad que otorga su presencia. Frente a ella todo vigor es fugitivo. Para aquellos que suelen despertarse en medio de la noche con sus atributos en alza, lamento anunciarles que ya son víctimas nocturnas de Abrael, y nada podemos hacer al respecto. Lilith. Al profeta Isaías le debemos una de las versiones más devastadoras y angustiantes del mito de esta mujer. Demonizada y convertida en símbolo del oprobio, precisamente por haber sido la primera criatura que quiso ser una mujer y no únicamente un útero procreador al servicio de la comunidad de los justos. Lilith fue, ante todo, un demonio femenino de la tempestad en el panteón babilónico, llamada Lajil, que significa noche, por los cananeos. Lilith aparece en la tradición heterodoxa como la enemiga de Eva, a quien su marido abandonó tras el nacimiento de Abel e inmediatamente antes del alumbramiento de Caín, engendrado, según dicen las malas lenguas, por el demonio Samael. En la versión ortodoxa Caín es en cambio el primogénito. Los hábiles intérpretes del Talmud le dan un giro a la leyenda, sugiriendo que fue Lilith, y no Eva, la primera esposa de Adán, a la cual este prototipo de macho repudió porque no se sometía al arquetipo de la esposa obediente y sumisa que Dios le había prometido. Por esta razón Dios resolvió que era imprescindible recurrir a la costilla adánica para crear a una sustituta idónea de Lilith. La previsible e insulsa Eva, madre de la especie humana y ejemplo paradigmático de la monótona resignación que la sociedad le exige a las mujeres. Pero el erotismo y la maternidad rara vez se reconcilian, al menos para la mentalidad que reinaba por aquel entonces. Y el trasnochado Adán regresó clandestinamente a los brazos de Lilith para gozar de sus caricias, naturalmente, inapropiadas para una madre y una esposa. Esta historia explica por qué Lilith terminó convirtiéndose en la reina de los súcubos, la incansable tentadora infértil, el vértice de las obsesiones y las fantasías eróticas de los hombres. La vampiresa por excelencia. Paradigmática, arquetípica, condenada a errar sin rumbo ni refugio por las tinieblas del orbe. Según el mito bíblico, cuando Lilith se rehusó a mantenerse debajo de Adán durante el acto sexual, huyó hacia la noche transformándose en una ráfaga de aire frío. Algunos especulan que una partida de ángeles enviados por Dios lograron atraparla en las márgenes del Mar Rojo, pero otros sostienen que esa huida le facilitó un pasaje directo a la inmortalidad. La tradición hebrea afirma que, inmediatamente después de su escape, Lilith comenzó a vengarse a través de un acto abominable: el infanticidio. Lilith mata y se alimenta de bebés por una razón muy sencilla.
En la época en la que se desarrolló la leyenda, se creía que el embarazo solo se producía cuando la mujer adoptaba una posición pasiva en el lecho. Por lo tanto, podemos concluir que lo que Lilith no deseaba, cuando huyó de Adán, era quedar embarazada. Dentro de este contexto, es natural que la venganza de Lilith recaiga sobre aquello que más odiaba. La historia de Lilith se vuelve más y más compleja a medida que vamos profundizando en ella. Pero la prudencia aconseja eludir las interpretaciones clásicas y, en cambio, utilizar la intuición y la imaginación para resolver los móviles de su comportamiento. Lilith encauza su venganza golpeando en donde más le duele a una madre, sus hijos. Y su venganza creció hasta alcanzar proporciones desoladoras. Según algunos textos del Talmud babilónico, Lilith logró escapar a la maldición que Dios envió a los hombres tras la caída de Adán y Eva, propiciada por la ingesta de una manzana que nunca existió. La pareja fundacional perdió la inmortalidad, pero Lilith evitó la pena por no estar presente en el Edén durante aquel conflicto. ¿Cómo? Muy simple, Lilith no estuvo presente en el paraíso porque ella es la noche, la oscuridad, lo que se mueve en la penumbra. El pecado original ocurrió durante el día, tal como se desprende del análisis del Génesis. Por esta razón Lilith conservó su inmortalidad, algo verdaderamente enojoso si uno es una criatura condenada por Dios. Y así Lilith se convirtió en lo que ya era. La noche, con todos sus misterios y secretos. Eterna, inmortal, escenario de los actos que por su naturaleza abominable deben cometerse bajo su manto de prudentes tinieblas. La condena de Lilith es, en parte, una declaración de perpetua rebeldía. Beberá sangre de los cuellos aún palpitantes y seguirá siempre sedienta, se alimentará de nuestras pesadillas, y, a pesar de la evidente paradoja, la tradición popular terminará asignándole un epíteto de maternidad que también en un signo de oprobio. Madre de los vampiros. Ardad Lili. Lilith, la madre de los vampiros, no surgió espontáneamente del pensamiento de algún dios olvidado de la oscuridad. También fue hija. Su madre fue Ardad Lili, también conocida como Ardad Lile, Irdu Lile, progenitora de una de las razas y clanes de vampiresas más aterradoras de la mitología. Originalmente, Ardad Lili fue una diosa acadía estrechamente vinculada con el vampirismo, o, si seguimos el rastro de los mitos hebreos, una oscura deidad babilónica con raíces en la antiquísima Sumeria. Si traducimos simbólicamente las palabras sumerias Ardad Lili, el resultado sería doncellas vampiro. Es decir, vírgenes que se han convertido en vampiros. Lo cual escapa a la definición de lo que, en realidad, es Ardad Lili. Se considera que Ardad Lili es la madre de Lilith, aquella primera esposa de Adán y luego convertida en demonio y madre de los vampiros, ya que esta vampiresa precede todas las leyendas de Lilith que se han conservado, muchas de las cuales son copias casi calcadas de los antiguos mitos de Ardad Lili. En honor a la verdad, Ardad Lili no era una vampiresa ambiciosa. Por el contrario, su único deseo era ser madre. Sin embargo, fue maldecida por los dioses solares y su vientre se convirtió en un páramo yermo, estéril, donde la vida no lograba arraigarse a pesar de sus temerarios y sistemáticos intentos por quedar embarazada. Las leyendas acadías hablan de Ardad Lili como una vampiresa de feroces apetitos sexuales, que agota a los hombres en verdaderas maratones amatorias, cuya intención era drenar a los hombres más aptos de las aldeas, quienes eran prolijamente devorados luego del cortejo. Se dice que un espíritu del desierto se apiadó de Ardad Lili, y le concedió lo que tanto quería. Un hijo, a condición de relegar en él todo su poder. Ella accedió y Lilith, repentinamente, comenzó a gestarse en su vientre hostil. Nadie ha señalado los avatares de aquel parto, ni si la promesa fue cumplida en tiempo y forma. Solo se sabe que su mito fue cayendo en un prudente olvido a medida que otro, acaso más poderoso y significativo, nacía y crecía en formas cada vez más fantásticas. Aloukwa. Aloukwa, también llamada Alouka, es la madre de una temible raza de vampiresas proveniente de los mitos hebreos. Esta vampiresa es una verdadera experta en todas las posibilidades del amor, aun aquellas que el pudor define como condenables actos mórbidos, con lo cual se la ha considerado como una de las primeras y más poderosas súcubos de la mitología, a excepción de Isdaut y Abrael, verdaderas profesionales del desenfreno. Contrariamente a lo que ocurre con los íncubos y súcubos tradicionales, Aloukwa no se demora más de una noche con sus amantes ni prolonga innecesariamente el rito sexual, y no precisamente porque estos se resistan. La capacidad amatoria de Aloukwa es tan descomunal que sus amantes no resisten más de una noche con ella sin perder definitivamente la cordura. De hecho, tal como señalan varios grimoríos y libros prohibidos de la Edad Media, a veces ni siquiera es necesaria toda una noche de excesos. Un encuentro fortuito con Aloukwa, no importa cuán breve sea, siempre desemboca en la locura y, posteriormente, en el suicidio.
En la antigüedad existían talismanes mágicos que protegían al portador de los asaltos de Alouqua. Estaban hechos de bronce, sedas y marcados con complejas combinaciones cabalísticas. Versiones antiquísimas relacionan a Alouqua con Lilith, la madre de los vampiros. Según se dice, fue Alouqua la primera hija de Lilith en el destierro, luego de que Adán la abandonara por la insulsa y previsible Eva y antes de que el primer hombre viviese un romance fulminante con la licántropa András. András es una antigua divinidad vasca, originariamente femenina por la doble etimología euskera de la raíz andra, que significa tanto señora como fuerza. András posee el aspecto de un ángel, no obstante suele aparecer portando un sable desenvainado. ¿Acaso por esta fusión bisexual de la violencia y la justicia, se la considera protectora de los fanáticos?